lo cual contempla que el estudiante con solo presentar la credencial de las instituciones educativas incorporadas a la Secretaría de Educación podrá tener acceso al descuento del 50% de la tarifa de transporte público colectivo, dejando de pagar 80 o 90 pesos por la credencial de la FEC, lo cual no es una institución educativa, por lo que esta credencial deja de ser obligatoria para acceder al descuento en el transporte. Y dejo muy claro la ley, porque luego hay quienes no son responsables y están en contra de los cambios y de las transformaciones que hay en el país y todavía piensan que están en el viejo régimen y que pueden hacer lo que hacían antes, ¿no? De aquí está en el artículo 373, las tarifas preferenciales, lo voy a leer, serán del 50% de descuento para las personas mencionadas en las fracciones de la primera a la tercera, para lo cual bastará mostrar la credencial emitida por autoridad competente. Y en el caso de los estudiantes de nivel medio superior y superior, bastará igualmente mostrar la credencial que expidan las instituciones educativas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública. La Federación de Estudiantes no es una institución educativa, ni está incorporada a la Secretaría de Educación. Entonces, lo que vayan a hacer ahorita, en unos minutos, en una hora, o lo que vayan a anunciar, pues está fuera de la ley, ¿no? Ellos tienen que respetar la ley. Están acostumbrados además a dar este apoyo como una prebenda, como un chantaje, condicionando a los estudiantes, si eso es lo más terrible, ¿no? Condicionando un apoyo social, un derecho, para que tú estés afiliado a un partido político, a una federación o a una organización. Y eso ya no puede ser, ¿no? Estamos en tiempos donde hay libertad de prensa, donde se puede expresar lo que se quiera, donde no pueden coaccionar, donde no puede obligar y donde puede haber diferencias y puede haber debate, ¿sí? Pero ya no pueden hacer de ese derecho un control estudiantil y un cauce para un partido político. Y también nos preocupa lo que se ha venido dando en la Secretaría de Movilidad, que tuvimos una comparecencia, hicimos muchos cuestionamientos los diputados y sigue sin cumplirse con la ley de movilidad. O sea, hasta ahora no se ha cumplido, no se ha avanzado. Yo quisiera hacer algunos cuestionamientos. ¿Dónde están los fideicomisos para Uber y para Chofer Pro? ¿Cuánto tiempo tienen ya funcionando? ¿Sí? De cada viaje que se hace hay un porcentaje, ¿sí?, que se debe de ir a un fideicomiso y que ese fideicomiso se puede utilizar para infraestructura de movilidad, se puede utilizar para renovación de unidades de transporte, se puede utilizar para también apoyar a los taxis institucionales, ¿sí? Nosotros tuvimos la experiencia en la Ciudad de México, en las reuniones que hemos tenido, y los compañeros también así nos lo muestran, dicen, bueno, con ese fideicomiso puedes hacer muchas cosas, y es un porcentaje de cada pasaje, y está en la ley, y el secretario de Movilidad no hace nada, ¿no? No hace ese fideicomiso, y tampoco hace el otro fideicomiso, que obligaba a los transportistas a ahorrar, y que era un dinero de los usuarios. Está en la ley, no era un dinero de los transportistas, y era una obligación de la ley, y estaba en el acuerdo de los ajustes tarifarios, y tampoco se ha avanzado, y tampoco se ha avanzado en los patios de encierro, y también estaba en la ley, y está en los ajustes tarifarios, y no se ha avanzado, y no pasa nada, y el gobierno del estado no hace absolutamente nada. Los paraderos, tampoco se hace nada, no hay paraderos. Si tenemos suerte, hay abandonados y en mal estado, y tampoco se ha hecho nada. Y también ya se ha hablado, compañero Memo Toscano y servidor, estuvimos en el Congreso de Movilidad, que hay diferentes formas, incluso que no tenga un costo para los ayuntamientos ni para el gobierno del estado, con empresas privadas, de poner los paraderos. Y no se ha avanzado. Y ahora quieren justificar el alza en la tarifa. Y lo que hace el gobernador y el secretario de Movilidad, en vez de que se cumplan estos acuerdos, en vez de avanzar con estos acuerdos para mejorar el transporte público,
lo que hace es maquillar y subirse a unos camiones para decir que ya están renovando, ¿sí? Para engañar a la gente, ¿no? Para que puedan decir en 15 días o en un mes, vamos a justificar este golpe que le van a dar a la ciudadanía, que le van a dar a la economía popular, ¿sí? De miles de colimenses. Pero nosotros denunciamos esto, que es responsabilidad del gobierno del Estado, primero, que no se cumpla la ley, y después afectar en la economía popular a la gran mayoría de la población, ¿no? Nosotros nada más vamos a hablar en general. Hay algunos temas también que no se ha avanzado tampoco en las cámaras, no se han puesto cámaras de seguridad en el transporte público. Se podría, por ejemplo, ya ese dinero que se utilizó, ese porcentaje, ese fideicomiso que se debió haber hecho desde hace 2 años de Chofer Pro, podría servir para poner cámaras en los camiones y para muchas otras cosas, pero no se ha avanzado. No todas las unidades tienen los asientos naranjas para mujeres y los asientos azules para discapacitados. Tampoco se ha cumplido. Entonces, el trabajo de la Secretaría de Movilidad es hacer que se cumpla la ley del gobernador, ¿sí? No maquillar para justificar un golpe a los bolsillos de la gente. Bueno, yo quisiera dejarlo así en general. Ahorita los compañeros van a hacer algunos comentarios. Primero la compañera Olivier, luego el compañero Rogelio. Hablo muy fuerte. Bueno, el tema también en cuestión de movilidad, pero que tiene que ver un poco más con el medio ambiente, que es el tema el cual me interesa por mi comisión, es que ellos en noviembre del 2017 hicieron un acuerdo en el ajuste tarifario para cumplir con ciertas normas que de la norma oficial mexicana 050 establece. Ellos se comprometieron a renovar el parque vehicular en un 30%, ¿no? Ese fue un compromiso que hicieron para poder entonces tener ese aumento en ese entonces. Sin embargo, si estamos hablando de un parque vehicular del 30%, serían más o menos 150 unidades, de las cuales solamente en días pasados anunciaron 11 unidades nuevas con tecnología Euro 5 y Euro 6, y esto evita las emisiones contaminantes. Hablaron también de rehabilitar 85 unidades. Eso significa solamente pintarlas, cambiar el vidrio, pero en realidad el factor contaminante continúa. Entonces, ese 30% no se ha cumplido en lo absoluto. Pero lo que es peor es que anunciaron 10 unidades repotenciadas. Me voy a permitir explicar que más o menos qué son las unidades repotenciadas. Es el cambio de motor, cambio de caja de velocidades, del sistema de suspensión, de la cabina, de la transmisión y del sistema del frenado. Ellos, cuando hablaron de las 10 unidades repotenciadas, se les pregunta en qué consiste ese concepto. Dijeron en cambiar el motor y el chasis. Solamente que no omitieron decir que cambiar el chasis, que es donde va sentado el camión, es cambiar el código de facturación. Quiere decir que en estos momentos hay 10 unidades con un cambio de chasis que era del 2002, ahora es uno nuevo, 2010 o más reciente, pero con todo lo demás del 2002. Eso es una simulación. Entonces, creemos y estamos seguros que esto no debe de ser. Se debe de hablar siempre con la verdad. La ciudadanía no merece camiones que estén contaminando, merecen que les dé seguridad, pero sobre todo en el tema ambiental, como lo estamos viviendo en la actualidad, las islas de calor tan fuertes en el estado, en la ciudad, necesitamos realmente un cambio verdadero, de una renovación verdadera de camiones, y esta simulación no nos ayuda en absoluto. Es cuando nosotros como legisladores, representantes de la ciudadanía, les exigimos a los concesionarios, al gobernador y al secretario de Movilidad que en ese sentido no nos engañen y que tengan en bien hacer las cosas como se comprometieron, para nosotros tener unos camiones
medioambientalmente amigables. ¿Tuvieron acercamiento ustedes con los transportistas para que les explicaran bien en qué consistía o solo lo están suponiendo? No, es que ellos fueron los que dijeron en qué consistía Sí, esa... ¿ustedes directamente hubo algún acercamiento? Lo expresaron en los medios. Sí, pero específicamente ustedes tuvieron reunión con ellos para que les explicaran. No, porque ellos lo expresaron en los medios y ellos explicaron de qué consistía eso, ¿no? Y yo sí he tenido reuniones con los compañeros de Sintra, ¿sí? Con varios de los concesionarios, y sí sé exactamente a qué se refiere con repotenciados, unidades repotenciadas, y con unidades, con Carrasco y con Juan Salazar. ¿Cuándo? Hace un par de semanas. Hemos tenido Ellos reuniones. dijeron que no están reunidos. Sí, he tenido reuniones aquí con ellos. Sí. Y con una representante también de Sintra, no me acuerdo cómo se llama la chica que una vez estuvo aquí en una reunión. Pero sí hemos tenido reuniones. O sea, sí conocemos el tema a profundidad, no solamente por lo que han dado a conocer los medios de comunicación. Roger, ¿quieres comentarlo? Sí. Muy buenos días a todos los medios. El tema de movilidad, si se dan cuenta, es sensible, pero también es de responsabilidad. Y yo creo que no se ha cumplido formalmente con una responsabilidad que está encomendada en una secretaría, que es la de movilidad. Yo como diputado y representante de los manzanillenses, mi postura fue clara y directa en un solo sentido, hacia el secretario, no al aumento de la tarifa al transporte público colectivo. No, ¿por qué? Porque mi municipio padece desde hace años de un sistema de transporte público colectivo deficiente. Y yo creo que también en otros municipios. De muy mala calidad, con ineficiencia en el diseño de las rutas bajo el esquema de rol único. Eso lo comentamos en la anterior comparecencia al secretario. Sin embargo, se sigue avanzando los tiempos y sin embargo no vemos la responsabilidad total. No hay cumplimiento. Y yo he dicho, bueno, ¿qué falta? ¿Por qué no cumplir? ¿Por qué tolerar? Es la corrupción, sin duda alguna. Los concesionarios que no cumplen, pues también se les tiene que aplicar una regla, una penalización, incluso quitarles la concesión. ¿Hasta cuándo se va a cumplir? Sin embargo, les entra por un lado y les sale por el otro. También tenemos que decirlo de esta manera, que en investigaciones que hicimos en el puerto de Manzanillo, los choferes no tienen capacitación. A los choferes los obligan a andar a altas velocidades. A los choferes los obligan a pagar una cuota. Ahora sí que ya les cobran hasta piso. Los mismos concesionarios les cobran una tarifa, un costo por llegar tarde de una base o de una terminal a la otra. Entonces, el usuario es el que corre el riesgo, el usuario es el que está en peligro. Y eso no lo ve la Secretaría de Movilidad. Eso no ha corregido. Ni modo que no vea que andan a altas velocidades. Pues un servicio urbano no puede andar a una alta velocidad. Es por algo y hay que investigar por qué y hay que abordar el tema. Sin embargo, no lo ha hecho. Y como ese detalle, son muchos malos que existen en este problema de movilidad. Pues yo creo que es importante que el secretario de Movilidad asuma su responsabilidad, investigue, y también en su responsabilidad del secretario es quitar las concesiones a quienes no cumplen. Eso es importante. Tantos años que tenemos en esto así, el por qué no se ejecuta como debe de hacer. Si no hay cumplimiento, pues hay que quitarle la concesión y hay que darle la oportunidad a quien tiene el compromiso con los colimenses, el compromiso con la ciudadanía. Eso es lo que se tiene que hacer
Y voy a hablar un tema específico de las comunidades rurales. ¿Quién de aquí de ustedes, yo preguntaría, vive en una comunidad rural o tiene un familiar en una comunidad rural? De aquí de todos ustedes. ¿Qué le han dicho sus familiares? Pues que no hay transporte. Si está lloviendo, tienen que irse como sea a las escuelas. ¿Por qué no ponerle atención también a las comunidades rurales el secretario de Movilidad? ¿Por qué no resolver el problema de la movilidad y el transporte en las comunidades rurales? Porque no les interesa, porque no hay la voluntad y porque no hay la responsabilidad. Entonces yo dejo muy claro ahí mi postura en ese sentido. Muchas gracias. Memo, ¿qué es? ¿El estudio que señala? ¿Mandé? ¿Cuándo levantó el estudio que señala? Hace un mes. Y incluso los choferes son los que se han acercado con nosotros para decirnos, nos cobran al final del día a las 11 que terminamos nuestro jornal. En ese momento nos dicen, fue tanto menos tantos retrasos, tanto te pagan. ¿En qué sistema de transporte? Hablaban de 2 líneas de Manzanillo, Tumsa y otros de Colomos. Diputado Vladimir, yo Sí, quisiera pero preguntarle, antes, Memo, ¿quieres comentarlo? pues yo decirles, primero que nada, que este tema de movilidad que traemos trabajando, y más la bancada de Morena, y nuestra postura es clara, ¿no? En el sentido de que no podemos transitar hacia un aumento en la tarifa si no se han cumplido los compromisos que se tuvieron en el anterior aumento de tarifa. O sea, ese es un sentir ciudadano, el sentir y la percepción ciudadana es que no se ha cumplido con los acuerdos, y en ese sentido la misma ciudadanía no puede volver a ser engañada en volver a postergar estos compromisos, ¿no? Entonces yo siento que tendremos que entrar en unas mesas de diálogo en las que se tienen que sostener los acuerdos, pero sobre todo que se cumplan, ¿no? Nosotros estamos en la disposición del diálogo, pero no estamos en disposición de poder aceptar un golpe al ciudadano en el aumento si no es justificado previamente, y sobre todo que el ciudadano no percibe este cumplimiento, ¿no? En ese sentido estamos respaldando la postura de nosotros, una postura de los ciudadanos mismos, no poder aceptar este aumento. En lo consiguiente también tenemos ya la información de que para el inicio del 26 de este mes de clases ya la Secretaría de Educación tiene preparado lo que es las credenciales para el nivel preescolar y primaria, para que pueda empezar a aplicarse el descuento universal. Ya están preparados, la Secretaría de Educación tuvo acercamiento con legisladores para avisar que están ellos listos para arrancar con la entrega de estas credenciales y puedan acceder al descuento universal nuestros niños de preescolar y primaria. Sí. Agradecemos. Me llama la atención que mencionen todos un aumento cuando en la reunión anterior que tuvieron con el secretario fue lo primero que les dijo, que no iba a haber aumento. Sí, pero hay que... Le estoy preguntando. Sí, hay que entender también los medios de comunicación, ¿sí? Si salen, el secretario de Movilidad dijo que ahorita no está hablando de un aumento y que las mesas de trabajo son para muchas cosas, entre ellas un posible aumento, o sea que sí lo están valorando, ¿sí? Y esto de salir a medios de comunicación y decir, hay ahí algunas unidades reparadas y hay ahí 1 o 2 nuevas, ¿sí? Es tratar de maquillar, ¿sí? Tratar de no cumplir con los temas que ya aquí estaban, ¿sí? Y preparar el terreno para un aumento. Eso, pues todo el mundo lo puede ver, es algo lógico, es algo que está entre líneas y es algo que es evidente. Decir también que si es necesario que comparezca el secretario de Movilidad cada 15 días, pues lo vamos a hacer, porque no hemos visto que se avance en el tema. Él dijo que hay más de 1000 multas. Él lo dijo en la comparecencia. Hay más de 1000 multas. Entonces, si no se ha avanzado en el tema, pues, y agradecer también al secretario de Educación, que él sí ha tenido toda la disposición, ¿sí? Para que en el arranque se pueda otorgar el descuento para niños y niñas de preescolar y de primaria de las zonas más vulnerables de las colonias que están en condiciones de pobreza. A ver, yo quiero contestar igual la respuesta que el compañero. A pesar de que no tenemos todavía una postura firme de ellos, mas sin embargo nosotros estamos haciendo un posicionamiento en base
a la percepción ciudadana que como diputados y representantes populares que somos, la ciudadanía quiere primero un cumplimiento de acuerdos para poder empezar a transitar hacia un aumento. En el tema de la anterior comparecencia del secretario, que nos dijo que hasta ese momento no había aumento. Entonces nosotros simplemente estamos fijando una postura previa al inicio del decreto para el descuento universal que iniciará el próximo lunes. En ese sentido, por eso previmos esta conferencia hoy día viernes, para poder establecer nuestra postura que se pueda suscitar. Sabemos que es una facultad del Ejecutivo, mas sin embargo como Poder Legislativo consideramos y como representantes populares que necesitamos nosotros fijar una postura en el sentido de lo que pueda sobrevenir, ¿no? Y en el otro sentido, yo recuerdo que el secretario de Movilidad especificaba que pues, la falta de operatividad se debe a la poco personal que tiene, ¿no? Y yo se lo hice el planteamiento en lo corto, le dije, a ver, secretario, si me dices que tienes más de 800 infracciones hacia transportistas, hacia el servicio público, pues poder ejecutarlas para poder hacerte llegar de recursos para que seas más operante. Si tú tienes una infracción de concesionarios, pues simplemente si no se está cubierta, pues no puedes salir a operar. Recordemos que la facultad y la tutoría del transporte la tiene el Estado. Entonces, en ese sentido, decía nuestro diputado Rogelio, pues lo mismo puedo explicártelo en servicio de taxi. O sea, la concesión en el momento que el gobierno del Estado puede retirarla, mas sin embargo no se ha aplicado la ley. ¿Qué pasa? Y te lo comento saliéndome tantito del tema, en el tema de los taxis. La ley no prevé que puedan haber traspasos a la venta de las concesiones y el arrendamiento, y en ese sentido vamos a trabajar y a legislar, porque debemos de preverlo claramente en la ley, solamente en casos especiales que suceda, como en viudez o ciertas circunstancias, que se pueda traspasar una concesión, porque las concesiones no son de particulares, las concesiones, el que lleva la tutela es el Estado. En ese sentido tenemos que trabajar, por eso estamos tan conscientes de poder estar al pendiente de esta ley de movilidad. ¿Alguna otra pregunta? El tema de este fondo, decías que 2 años se fue al PRO, no se ha creado